Voy a vivir en la nueva casa con mi joven y hermosa esposa. Debes que salir de esta casa, dijo mi esposo con una naturalidad sorprendente, como si comentara sobre el fútbol. Su declaración me impactó profundamente, pero mantuve la compostura. Firmé los papeles del divorcio, concediéndole la libertad que tan fervientemente deseaba y, con serenidad fingida, respondí, sean felices. Lo que él no sabía era que la felicidad que acababa de encontrar tenía fecha de caducidad y que yo estaría allí para presenciar cada vuelco de este engañoso cuento de hadas. Bienvenidos a Historias de Amor y Vida. Si esta historia les ha capturado, no olviden suscribirse y darle like al video para más relatos como este. Me llamo Marcela, tengo 56 años y antes era fisioterapeuta, aunque ahora me dedico al hogar. Este era mi segundo matrimonio, el primero lo contraje a los 26 años cuando descubrí que estaba embarazada. Aunque cuando mi hija Olivia tenía 3 años, mi entonces esposo me confesó su amor por otra persona. Fue un duro golpe, pero extrañamente, acepté la situación, tal vez porque desde nuestro noviazgo, los signos de incompatibilidad eran evidentes. A pesar de haberme casado por el embarazo, la relación no tardó en disolverse. Tras el divorcio, crié a Olivia por mi cuenta, trabajando incansablemente como fisioterapeuta hasta que ella se graduó de la universidad. Cuando comenzó su vida independiente, decidí que era mi turno de vivir plenamente. Poco después, conocí a Iván en un evento para solteros. A pesar de mis 48 años, me pareció buena idea tener compañía. Iván, un hombre mayor que yo, económicamente estable y aparentemente más joven de lo que su edad indicaba, me fascinó de inmediato. No tardamos en iniciar una relación seria y, finalmente, nos casamos. Desde que nos unimos, asumí todas las tareas del hogar, como Iván deseaba. Él, siempre ocupado con sus negocios, prefería que yo dejara mi trabajo para dedicarme a la casa. Acepté, ya que, a pesar de ser exigente, Iván valoraba mis esfuerzos, especialmente en la cocina. Aunque renuncié a mi carrera, nuestra vida juntos era cómoda. En ese tiempo, mi padre, ya anciano, enfermó y falleció a los 80 años. Vivía solo, a 1 hora en coche de nuestra casa. Tras el fallecimiento de mi madre cuando yo estaba en secundaria, él había elegido vivir en soledad. Aunque le había propuesto vivir con nosotros, él siempre rechazó la idea, prefiriendo su independencia. Después de casarme con Iván, seguí respetando su deseo de soledad. Sin embargo, visitaba regularmente la casa de mi infancia para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando mi padre enfermó repentinamente, me arrepentí profundamente de no haber detectado antes su deterioro. La herencia no fue grande, solo la casa familiar, llena de recuerdos. Era una acogedora vivienda de madera que mi padre había encargado construir a un carpintero local. Ahora vacía, no soportaba verla descuidada. Por ello, la visitaba regularmente para mantenerla. Un día, algo inusual sucedió. Después de despedir a Iván en la puerta esa mañana, me preparé para hacer la colada cuando noté algo extraño, no podía levantar el brazo izquierdo. Parecía que un lado de mi cuerpo estaba paralizado. Asustada, llamé a Iván con mi mano derecha, temblorosa. Su voz irritada me respondió, ¿qué quieres? ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames al trabajo? Asustada, intenté explicarle, pero de repente, mi mano izquierda dejó de moverse, parecía completamente paralizada. ¿Paralizada? ¿Qué esperas que haga al respecto? Si estás preocupada, ve al hospital, dijo Iván con indiferencia. Aunque sabía lo que debía hacer, su falta de preocupación me alarmó aún más. Le supliqué que me acompañara, pero gruñó irritado, no puedo ahora, estoy ocupado. Si no puedes llegar al hospital por tu cuenta, deberías llamar a una ambulancia. Con el corazón pesado, colgué y llamé a una ambulancia. Al describir mis síntomas, me advirtieron de la gravedad de la situación y me llevaron rápidamente a un gran hospital cercano. Afortunadamente, debido a la pronta llegada, no necesité cirugía, pero me trataron con medicamentos para disolver el coágulo y me quedé ingresada por observación. Mientras yacía en la cama del hospital, las enfermeras ocasionalmente preguntaban por mi esposo. Murmuraba excusas sobre su ausencia, diciendo que estaba ocupado. Más tarde,
Ese mismo día, Iván finalmente llamó, no por preocupación, sino para preguntar, ¿dónde diablos estás? ¿Y la cena? Su principal preocupación era la cena, algo que me sorprendió y enfureció a la vez. Estoy en el hospital, respondí. A lo que él dijo, con evidente despreocupación, ¿todavía en el hospital? Ha pasado un tiempo. Frustrada, le informé sobre mi derrame cerebral. ¿Un derrame cerebral? ¿Por qué sucedería algo así? Voy para allá, dijo, finalmente alarmado. A su llegada, visitó brevemente mi habitación, pero se apresuró a hablar con el médico, mostrando más preocupación por cómo mi estado afectaría su vida que por mi bienestar real. Tras ese día, continué en el hospital, recuperándome lentamente, pero Iván no volvió a aparecer después de ocuparse de los trámites administrativos iniciales. Decidí entonces llamar a Olivia. Mamá, estoy aquí, dijo su voz radiante desde la entrada, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lamento traerte preocupaciones, como las de la ropa y otras cosas. Debes estar ocupada con el trabajo. No te preocupes, respondió con una sonrisa tranquilizadora. No tienes que preocuparte por nada, has trabajado duro toda tu vida, le dije, agradeciendo internamente que fuera ella quien estuviera a mi lado en esos momentos y no Iván. A medida que mi recuperación progresaba, comenzaba a percibir la verdadera naturaleza de mi relación con Iván. No solo me había engañado emocionalmente, sino que también había traído a otra mujer a nuestra casa durante mi hospitalización. Decidí confrontarlo tan pronto como regresé a casa. Estoy en casa, Iván, anunció desde la entrada, sin recibir respuesta. Hola, Elvira, ¿estás en casa? ¿Qué sucede que no vienes a saludarme?, dijo al salir bruscamente del vestíbulo. Ignorando su voz, entré directamente a la sala, donde no podía ver su rostro, pero lo escuché soltar su bolsa y acercarse. Oye, ¿también te quedaste sorda? Salúdame cuando llego a casa. ¿Quién te crees que eres?, dijo con un tono que denotaba su irritación. Sin poder contenerme más, me giré para enfrentarlo. ¿Quién me creo que soy? No te presentaste durante mi estancia en el hospital, ni siquiera viniste a recogerme cuando me dieron el alta, repliqué, su sorpresa ante mi confrontación era evidente. ¿Qué significa este comportamiento? ¿Quién crees que está sosteniendo todo esto?, desafié mientras le mostraba el pendiente que había encontrado. Al principio frunció el ceño, confundido, pero al darse cuenta de que era un arete de mujer, su expresión cambió a una inescrutable. ¿Sabes qué más es extraño? ¿Cómo es posible que tú, que nunca has levantado un dedo para hacer las tareas domésticas, mantengas este lugar tan impecable?, continué, desenmascarando su farsa. Iván había estado divorciado y soltero durante años, y su madre había cuidado de él hasta los 53 años. Incluso después de casarnos, nunca había participado en las labores del hogar. ¿Me estás engañando?, le pregunté directamente. Él suspiró profundamente y comenzó a reír, como si la situación le pareciera absurda o divertida. ¿Qué hay de tan gracioso?, pregunté, intentando hacerlo sentir culpable, aunque claramente no sentía ningún remordimiento. Es un buen momento para decirte, ya no puedes quedarte en esta casa, reveló de repente. Confundida, le pregunté qué quería decir. He decidido vender la casa. Está muy vieja, explicó como si fuera algo trivial. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde vamos a vivir?, pregunté, tratando de entender la gravedad de la situación. Pero él tenía más noticias impactantes. Tienes ese terreno que heredaste, ¿verdad? Voy a construir una casa allí y vivir con mi joven amante, reveló sin un ápice de culpa o remordimiento. Me quedé boquiabierta, incapaz de creer lo que escuchaba. ¿No oíste? Ese terreno de la casa familiar que heredaste. Decidí construir una casa allí, dijo con la despreocupación de alguien que habla de tareas diarias comunes. ¿De qué estás hablando? Mi casa familiar está ahí. ¿Qué hiciste con ella? Esa casa anticuada no me gusta. Así que la mandé a demoler, confesó sin más. Me quedé atónita, incapaz de procesar la noticia. A pesar de mi shock, Iván se enorgullecía de la casa que estaba construyendo. La nueva casa será tan elegante que te sorprenderá, dijo con orgullo,
aunque a mí no me importaba en lo más mínimo. Una casa construida al lado de lo que fue mi hogar, demolido sin mi consentimiento. Iván me miró con sarcasmo y dijo, la señora se muda el próximo mes. Tienes que desaparecer. Eso fue lo último que pude soportar. De repente, una calma extraña me invadió mientras observaba al hombre que se reía frente a mí. Iván continuó hablando, pero yo apenas podía asimilar sus palabras. Silenciosamente, acepté los papeles del divorcio que me entregó, con los datos de contacto de un abogado. Lo siento por la prisa, pero podrías contactar al abogado mañana. Tengo mis razones para necesitar esto rápidamente, dijo con una voz descarada que no despertó ninguna emoción en mí. Son felices, fueron mis últimas palabras mientras procedía con el divorcio. Iván parecía casi saltar de alegría, aliviado de que su plan siguiera adelante. Sin embargo, algunos meses después, se acercó a mí como si nada hubiera pasado, buscando amistad o quizás algo más. Inmediatamente después del divorcio, le conté a Olivia que me había separado de Iván y que estaba soltera nuevamente. Me sentía extrañamente aliviada. Voy a cuidar de mamá, así que no te preocupes, le dije entre risas. No seas tonta, aún no estoy vieja. Planeo seguir trabajando como fisioterapeuta, así que no tienes que preocuparte por mí, aseguré, aliviada de tener a Olivia a mi lado en lugar de a Iván. Sí, después de mi divorcio de Iván, retomé mi carrera como fisioterapeuta. Me sentía rejuvenecida y satisfecha cada vez que mis pacientes me agradecían, un contraste marcado con las constantes quejas de Iván mientras me ocupaba de las tareas domésticas. Estaba disfrutando de mi nueva vida de soltera, pero 3 meses después del divorcio, Iván apareció en mi apartamento. Apagué la televisión al escuchar fuertes golpes en la puerta y fui a ver quién era. Al mirar por la mirilla, vi a Iván con una expresión desesperada. ¿Quién es?, pregunté. Por favor, soy yo, Elvira. Por favor, abre, suplicó. Estuve tentada de decir que no conocía a ningún yo, pero me pareció demasiado absurdo. Así que abrí la puerta, manteniendo la cadena puesta por precaución. La cara de Iván, sudorosa y con los ojos desorbitados, se iluminó con la luz que se filtraba por la puerta entreabierta. ¿Cómo te atreves a hablar así conmigo después de todo lo que has pasado?, me desafió con los ojos llenos de ira. Respondí con calma a sus acusaciones. ¿De qué estás hablando? No te hice nada, lo sabes. ¿Acaso me ocultaste que había una hipoteca sobre esa propiedad y no me dijiste nada?, gritó desesperado. No pude evitar reír ante sus palabras. Por supuesto que no te lo diría. Después de todo, yo heredé esas tierras, no tenían nada que ver contigo, ¿verdad? Él probablemente pensaba que, debido a sus ideas anticuadas, los bienes de su esposa también le pertenecían. Pero estaba equivocado. Cuando le señalé esto, Iván, exasperado, gritó y se arrancó el cabello como si supiera que, de haber sabido de la hipoteca, nunca habría transferido la propiedad a su nombre. Sí, Iván había cambiado la escritura del terreno heredado a su nombre, falsificando un poder notarial mío, luego derribó la casa de mi familia y construyó una nueva para vivir con su amante. Sin embargo, ese terreno había sido utilizado como garantía para la compra de la casa de mis padres. Cuando ellos ya no pudieron pagar la hipoteca, el plan era vender el terreno para cubrir los pagos. Esto es común cuando el terreno está vinculado a una hipoteca al solicitar un préstamo. Sin embargo, ahora, con el seguro de vida vinculado al crédito colectivo, si la persona que contrae la hipoteca fallece, la deuda puede saldarse. Desafortunadamente, mi padre nunca firmó ese seguro, por lo que la hipoteca de la casa familiar aún estaba pendiente. No estaba dispuesta a asumir esa deuda. Mientras tanto, Iván había transferido la propiedad del terreno a su nombre y demolido mi casa familiar sin mi consentimiento. Es tu responsabilidad hacer lo que quieras sin informarme. Tienes lo que te mereces, ¿no es así?, le dije con frialdad. ¿Qué pasó? ¿Recibiste una notificación de ejecución hipotecaria o algo así?, pregunté con indiferencia, y Iván reveló algo impactante: no es solo una notificación. El terreno fue subastado y, antes de darme cuenta, alguien que no conozco lo compró y ahora tengo que dejar esa tierra. No podía creer que lo hubieran subastado y vendido.
La situación había superado mi imaginación. Insistí en que la casa era mía, pero empezaron a aparecer sujetos amenazantes como resultado. Ya no pude seguir viviendo allí y fui expulsado, dijo Iván con voz débil. No esperaba que su situación fuera tan grave, pero aún así no sentí ninguna compasión por él. De hecho, experimenté un cierto placer culpable al verlo sufrir. Sigues hablando solo de ti mismo, pero ¿qué pasa con tu amante infiel? ¿No pensabas vivir con ella?, pregunté, sintiendo una total desconexión con sus palabras, siempre centradas en yo en lugar de nosotros. El rostro de Iván se tornó aún más sombrío mientras suspiraba profundamente. Me engañó. Se involucró conmigo solo por la herencia. Perdona, quise decir, por la casa heredada. Se me acercó sabiendo que era director general y que mis bienes eran su objetivo, pero una vez que se dio cuenta de que no quedaba nada de valor, me dejó, confesó Iván, y sus palabras me sorprendieron. ¿Tu empresa no iba bien?, le pregunté. Iván negó con la cabeza. No, de hecho, poco antes de que tú fueras hospitalizada, alguien me traicionó y mi empresa quedó muy endeudada. Esto era nuevo para mí. Según Iván, la deuda era tan astronómica que ni siquiera vendiendo todos sus activos podría cubrirla. Por eso, la empresa quebró poco después de nuestra separación. Así que, mientras tú seguías pensando que construir una casa nueva era una buena idea, comenté, realmente sorprendida. Iván levantó la mirada, casi suplicante. En realidad, él no quería construir una casa. Si quedaba algún dinero de la venta de mi casa, preferiría usarlo para reconstruir la empresa. Sin embargo, Sofía insistía continuamente en que quería una casa. Sofía era la amante en cuestión, explicó Iván. Con 34 años, era tan joven y hermosa que fácilmente podría pasar por alguien de 20, y dada la diferencia de edad entre ellos, siendo Iván 61 años, uno podría pensar que desconfiaría de una mujer tan atractiva acercándose a él. Sin embargo, Iván aún se veía a sí mismo como un galán juvenil, rebosante de confianza, por lo que no se percató de sus verdaderas intenciones. Entonces, construyó una casa para ella. No, dije simplemente. Sí, pero justo después de construir la casa, mi empresa quebró. Cuando quedó claro que estaba arruinado, Sofía se enfadó conmigo. Se atrevió a decir cosas como, si eres un viejo sin dinero, no quiero saber nada de ti. ¿Puedes creerlo? Debería haberme alejado de ella mucho antes, pero estaba cegado por la pasión, confesó Iván, y el desprecio en su tono hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas de frustración mientras compartía su historia. Pero yo no sentí nada. No pude dejar de pensar que era su propia culpa por haberse dejado engañar por una mujer tan superficial y por haberme dejado en la calle. ¿Dónde estás viviendo ahora?, le pregunté. La expresión de Iván se tornó avergonzada. En un apartamento barato cerca de la antigua casa. Fue el único lugar que pude conseguir, admitió. Recordé esos apartamentos cerca de la antigua casa, eran viejos y desgastados, con paredes de metal descascaradas que daban una impresión deprimente. Nunca habría imaginado que Iván, quien había vivido tan cómodamente, terminaría en un lugar tan deteriorado. Ahora es invierno, ¿verdad? El lugar no está bien aislado, así que debe hacer mucho frío, comentó, casi como buscando compasión. Tu casa parece mucho más cálida. ¿Has vuelto a la fisioterapia o algo así?, preguntó, cambiando abruptamente de tema para preguntar sobre mi vida. Esto me incomodó y no pude ocultar mi desagrado. Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas?, respondí, antes de que pudiera terminar su pregunta. Iván estaba suplicando. Por favor, considera empezar de nuevo conmigo. Te extraño todos los días desde que nos separamos. Te amo, suplicó Iván, dejándome perpleja. Realmente creía que podría convencerme de volver con él solo porque declaraba su amor. El grave malentendido de Iván afectó mis emociones profundamente. La incomodidad se apoderó de mí mientras pronunciaba esas palabras, ignorando completamente mis sentimientos. Lamentablemente, escuchar, te amo, de ti es lo último que quiero oír. Es sinceramente escalofriante, le dije. ¿Por qué dices eso?, esquivó mientras él se aferraba a la puerta. Además,
¿Quién creería que me amas? No es mentira. Realmente te necesito, insistió. ¿Necesitas? Claro. Supongo que me necesitas después de todo. Comenzaste a pensar en casarte nuevamente a los 53 años, la misma edad en que tu madre falleció, recordé, haciendo que Iván guardara silencio. Nunca me dijiste que tu interés en casarte de nuevo se despertó por la falta de tu madre y la necesidad de alguien que cuidara de ti, le señalé. Oh, no, no es eso, respondió Iván con una sonrisa forzada, pero su voz sonaba débil. Dices que me necesitas, pero lo que realmente necesitas no soy yo específicamente, solo necesitas a alguien que cuide de ti, le dije, llegando a la conclusión obvia. Eso no es verdad. No saques conclusiones precipitadas, dijo Iván, tratando de mantener la compostura con una sonrisa enfermiza y torpe en su rostro. No es una conclusión infundada. Cuando tuve el derrame, corriste al hospital e interrogaste directamente a mi médico, ¿no es así?, lo confronté. Iván había estado interrogando al médico sobre si terminaría postrada en cama y necesitando cuidados permanentes. Al plantear esa pregunta, lo validé. ¿Por qué dices eso?, y comenzó a disculparse, diciendo que no era así, que solo estaba preocupado por mí. Eres un mentiroso. No querías estar triste, estabas preocupado por tener que cuidarme, ¿verdad?, lo acusé. Yo sabía por qué dejó de visitarme. Él me consideraba demasiado vieja después de ver mi sufrimiento con el derrame, y luego persiguió a una amante mucho más joven. Después de todo, el propósito de su matrimonio era encontrar a alguien que cuidara de él en su vejez. Había descubierto los verdaderos pensamientos de Iván. Tal vez la aventura con Sofía había comenzado mucho antes de lo que yo sospechaba, pero estoy segura de que la decisión de dejarme por Sofía ocurrió después de mi colapso, al enfrentarse a la opción de una amante más joven y saludable en lugar de una esposa enferma. Mientras Iván temblaba de culpa, le dije firmemente, lo siento mucho, pero no tengo intención de volver con alguien que pudo pensar tan fríamente en abandonarme mientras sufría, sin importarle en absoluto. Mientras intentaba aferrarse a mí, llamé a la policía frente a él. Hola, hay una persona extraña rondando afuera de mi casa, informé. Al oír esto, Iván soltó un está bien, me voy y desapareció. Después de eso, fue un desastre tras otro para Iván. La nueva casa que había construido aún estaba siendo vigilada por hombres intimidantes, lo que le impedía regresar. Además, la casa, diseñada para impresionar a Sofía por un famoso diseñador, aún tenía una hipoteca y parecía que los pagos estaban atrasados. Si alguien comprara la casa, parecía que sus problemas se resolverían. Sin embargo, se rumorea que la casa de Iván podría ser demolida, normalmente nivelando el terreno para ponerlo a la venta. Aunque derriben la casa, la hipoteca permanecerá. Una situación verdaderamente trágica. Iván parece no tener ni la energía ni el dinero para emprender un nuevo proyecto. Ahora se enfrenta a trabajos temporales y a tiempo parcial, mental y físicamente agotado. Ya no se parece al próspero hombre que era. De hecho, parece mucho mayor de lo que realmente es. Ahora sabemos que el fracaso de su matrimonio anterior también se debió a que se dejó llevar y actuó como un tirano. Siempre consideró triviales todas las cosas que no lo involucraban directamente, y por eso fue traicionado en el trabajo, eligiendo una amante en lugar de a su esposa, basándose en sus propios intereses egoístas, y luego fue traicionado por esa misma amante, llevándolo a esta difícil situación. Dudo que alguien lo ayude ahora, pero no siento ni un ápice de simpatía por Iván. En cuanto a mí, recientemente Olivia se mudó a mi apartamento y vivimos felices juntas. Su lugar de trabajo está cerca del mío, y ella comentaba que era un desperdicio pagar el alquiler de un apartamento separado. Sin embargo, sabía que había decidido vivir conmigo porque se preocupaba por mi salud. Se mostraba inquieta por cómo estaba después del derrame y el divorcio de Iván, pero no había necesidad de preocuparse. Ya no me inquieto por eso. He pasado por chequeos regulares en la clínica y he mejorado mi estilo de vida. Últimamente, me siento muy bien. Ahora, como fisioterapeuta, me esfuerzo por ser tan solidaria con los demás como alguna vez lo hicieron por mí. Estoy emocionada por ir al salón de belleza con Olivia. He decidido que mi nueva vida merece un nuevo aspecto.
Aún tengo mucha vida por delante. Y así concluye nuestra historia de hoy, un relato de traición, resiliencia y renacimiento. Marcela nos ha mostrado que, a pesar de las adversidades y las decepciones, siempre podemos encontrar la fuerza para empezar de nuevo y forjar nuestro propio camino hacia la felicidad. Espero que esta historia les haya tocado el corazón y les haya recordado la importancia de valorar y cuidar a quienes realmente nos aprecian. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más historias inspiradoras como esta. Además, me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Marcela, así que por favor dejen sus comentarios abajo. ¿Alguna vez han enfrentado una situación similar? ¿Cómo la superaron? Compartan sus experiencias y opiniones y vamos a crear una comunidad donde todos podemos aprender y crecer juntos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.